Carmen Navarro, diputada durante 4 legislaturas por el Partido Popular. Muchas gracias por recibir a Demócrata. ¿Cuál es el balance que harías de esta legislatura que ha terminado por el adelanto electoral? Bueno, esta ha sido una legislatura, por desgracia, lesiva para el interés general. Creo que han sido 5 años de un gobierno de Pedro Sánchez en la que nos ha abocado a una crisis institucional, también económica y social, pero especialmente por aquello de esa experiencia parlamentaria de las 4 legislaturas, me fijaría especialmente en esta crisis institucional en la que ahora nos hemos visto abocados, ¿no? Como consecuencia de la manipulación o la sobreactuación que ha tenido el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Cuando habláis de crisis institucional estamos hablando de crisis en las Cortes, en la Cámara de la Soberanía Popular. ¿En qué se traduce esa crisis? Bueno, no solo en la Cámara especialmente por mi experiencia, sí, la centro ahí en el Poder Legislativo, pero también hemos visto las injerencias en el Poder Judicial y la no renovación del órgano de gobierno de los jueces, esa paralización. Hemos visto también cómo se han instrumentalizado otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional. Meritxell Batet hablaba de esa polarización que ha vivido la Cámara y lo perjudicial de una polarización muy fuerte en los últimos años, con esa elevación del tono de los debates que también hemos visto los periodistas. ¿Tú hablarías también de esa polarización? La polarización ha existido, ¿no? Hemos pasado a que existan 9 grupos parlamentarios con su correspondiente turno en cada uno de los debates. Lo que yo creo que ha dañado a las instituciones ha sido que en esa polarización uno de los grupos mayoritarios se ha sometido a los intereses de los pequeños. Las minorías son buenas, están reconocidas en la Constitución y, por supuesto, desde el Partido Popular respetamos y forman parte de la negociación y de tender la mano, ¿no? El problema es cuando nos sometemos a esas fuerzas minoritarias que polarizan el debate y el grupo mayoritario que sostiene al gobierno está sometido al chantaje de esas minorías. Eso es lo que verdaderamente ha socavado la garantía institucional del Poder Legislativo. En el mes de enero el Partido Popular presentó lo que se conoce como el documento de Cádiz, que era un plan de calidad institucional que afecta al funcionamiento de las Cortes, del Congreso y el Senado, un plan muy ambicioso porque contempla muchas medidas y que lo habéis llevado al programa electoral. Lo presentó Feijóo y subrayó ese plan de calidad institucional. Como letrada, además de diputada, como experta, ¿qué es lo más relevante y cuál es la importancia de ese plan de calidad institucional? Bueno, yo creo que para el presidente Feijóo las instituciones son muy importantes porque la base de la democracia, de nuestra democracia constitucional y de la Constitución de 1978 reside en las instituciones. El presidente y el Partido Popular sin duda creemos que cuanto más fuertes sean las instituciones, más fuerte es nuestra democracia. Sin duda, como consecuencia de esta última legislatura y de estos años de gobierno de Pedro Sánchez y por la imposición y los chantajes de las fuerzas independentistas y también de los comunistas, hemos visto que se zarandeaban los principios de nuestra democracia, ¿no? Y por lo tanto era fundamental aludir ahí al reforzamiento institucional, a la regeneración democrática, a la calidad institucional, esa apuesta decidida que hizo el pasado mes de enero y sobre todo que ahora se ha traducido en su compromiso electoral, en su programa electoral, el programa del Partido Popular, con el que además el presidente Feijóo dice que se presenta como un contrato que presenta al sometimiento de todos los españoles que quieran suscribirlo y que él se compromete a cumplirlo si así lo quieren los españoles en las urnas. Sobre todo yo destacaría que va a hacer un reforzamiento del poder legislativo, ¿no? Hay una serie de medidas que se tienen que corregir para dar una calidad a la producción normativa que sale de las cámaras.
En primer lugar, hay que destacar cuáles son las proposiciones y los proyectos de ley, y que en ambos casos la iniciativa, venga de gobierno o venga de un grupo parlamentario, cuente con las mismas garantías. En este caso, el grupo parlamentario que sostiene al gobierno ha utilizado la proposición de ley en algunas ocasiones para burlar la garantía que lleva un proyecto de ley. Nosotros, sea una proposición o sea un proyecto de ley, que hemos propuesto que lleven las mismas garantías y se pueda hacer la consulta a los órganos consultivos constitucionales reconocidos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Otra de las garantías que para nosotros es muy importante son estas enmiendas intrusivas que se meten en cualquier otra ley, independientemente de que no tenga nada que ver con el objeto y con la materia que regula fundamentalmente una ley, ¿no? Y en segundo lugar, es necesario que de la producción normativa y del plan normativo que hay encima de la mesa y que queda como actividad pendiente de que la Cámara, en este caso del Congreso de los Diputados, se pueda rendir cuentas a los ciudadanos y se pueda regular cuáles son las causas tasadas para demorar la tramitación de determinados proyectos o proposiciones de ley que han tenido su admisión a trámite por el Pleno del Congreso de los Diputados y que luego la Mesa, en uso de su potestad, está retrasando su tramitación. El abuso por parte del Poder Ejecutivo de los reales decretos ley para poder usar, en este caso, aquellas prerrogativas que quiere lanzar en un momento determinado, también es una intromisión en el poder legislativo, en muchos casos porque la urgencia del mismo burla el debate parlamentario sosegado que deben de tener, y en otros muchos de los casos porque al final es una medida electoralista que usa el poder ejecutivo de forma desmesurada, ¿no? Por eso nosotros queremos tasar cuáles son las causas en las que puede regularse la urgencia y la extraordinaria necesidad de que esto venga regulado por un Real Decreto Ley. Proponéis un cambio en el reglamento de las propias Cortes para evitar, por ejemplo, en esta calidad normativa que mencionas, que pueda haber ampliaciones sine die de las enmiendas y nos encontremos con proposiciones de ley que arrancan al inicio de una legislatura, decae la legislatura y han pasado pues, por una veintena de ampliaciones de enmiendas, ¿no? Sí, sobre todo porque en la Cámara se legisla para los ciudadanos, para el interés general, que además tienen su vista puesta en qué va a salir y sobre qué se va a legislar, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que modernizar también los reglamentos y tenemos que adaptarnos a las circunstancias de los tiempos. Es necesario ponernos a la altura de las circunstancias de lo que están demandando los ciudadanos, porque sobre todo le voy a dar otro dato. Solo el 8% de los españoles creen hoy en sus instituciones. El Partido Popular está comprometido en superar ese porcentaje y que en el tercer problema de los españoles no sean sus políticos. Nosotros tenemos que ejercer nuestra representación que nos otorgan con el voto los ciudadanos de una manera ejemplar. El hecho de que se retrasen las enmiendas y el plazo de enmiendas y estas se prorroguen sine die, al final deja en un vacío la propia expectativa del ciudadano, como por ejemplo en la tramitación de una ley tan importante como ha sido la ELA, ¿no? Y el impulso de la misma, cuando sí que son tomadas en consideración, generalmente por unanimidad de la Cámara, para evitar un titular malo en la prensa al día siguiente, es necesario acotar cuáles son esas causas que limitan la posibilidad de tramitar la ley o la proposición con todas las garantías. ¿El reglamento, la propuesta, por tanto, va a limitar esas ampliaciones o cómo se va o en qué se va a traducir? ¿Por un número de ampliaciones? Una mayoría cualificada, ¿no? Que tenga una mayoría cualificada dentro de la mesa y no una mayoría simple como cualquier otra decisión que pasa por la mesa del Congreso de los Diputados. También es verdad que hay decisiones en las que el voto ponderado en las que no se atiende al voto ponderado y se tiene el voto de calidad de la presidenta, ¿no? En cualquier caso, la reforma del reglamento de la Cámara es tan importante que nosotros sí que tenderíamos la mano a esta negociación para que saliese por una mayoría parlamentaria suficiente, con un respaldo suficiente que permitiese modernizar el reglamento y el funcionamiento de la Cámara para muchos años después. Y afecta también la propuesta al Senado para darle un papel de mayor peso,
por así decirlo, en la propia tramitación. El peso del Senado es que se quede como una verdadera cámara territorial. Muchas veces determinados problemas territoriales se quedan en el Congreso de los Diputados, siendo esta una cámara general, en primer lugar, porque cualquier diputado que se sienta allí, y es verdad que nuestra circunscripción de elección es la provincia, pero una vez que te sientas allí ya no solo representas los intereses de tu provincia, representas a todos los españoles, y ese sentido lo tienes que tener muy intrínseco cuando ocupas el escaño. Por ejemplo, determinadas fuerzas minoritarias como los partidos más localistas, ¿no?, y que han tenido un resurgimiento como consecuencia de este efecto de la despoblación, han tenido decisiones que han afectado al conjunto de todos los españoles, como por ejemplo fue determinante el voto de Teruel existe para que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno, ¿no? Sin embargo, ellos han defendido en la Cámara intereses estrictamente territoriales, y así han defendido también sus enmiendas en los presupuestos generales, ¿no?, cuando yo creo que tienen una representación más allá de la circunscripción, en el sentido de la representación de todos los españoles, y que otras cuestiones más territoriales quedasen para la Cámara del Senado. La esperada regulación de los lobbies puede ser una realidad si Feijóo es presidente y forma gobierno a raíz de los resultados del 23J. ¿Cómo será esa regulación de los lobbies defendida por el Partido Popular, que todavía está pendiente, que ha decaído la legislatura y seguimos sin ella? Pues el programa del Partido Popular sí que propone la regulación de estos grupos de interés, que de hecho además se dan en cada tramitación parlamentaria que existe. El problema es que tengan la transparencia debida y que no tengamos miedo a que tengan esta transparencia, pero que haya un registro de grupos de interés, que además exista una trazabilidad respecto a cada una de las enmiendas que cuelgan en un texto, quién vota a esta enmienda y finalmente cómo queda su pretensión recogida en el proyecto de ley que salga aprobado de la Cámara. Otra de las cosas que propone el programa del Partido Popular y que ha hecho mucha hincapié el presidente Feijóo es que se abra la participación también de los ciudadanos, ¿no?, y que puedan, a través de medios telemáticos y electrónicos que hoy son el día a día, poder tener una mayor interacción con aquellos que después van a producir leyes que afectan a sus intereses. ¿Cuál sería el modelo ideal para relacionarse con las Cortes de ciudadanos, patronales, empresas, sector público, privado? Yo creo que el mejor modelo es aquel en el que mejor se encuentren y sobre todo el que consensuemos una gran mayoría en las Cortes. Yo tengo mucha confianza en una gran mayoría parlamentaria que pueda tender la mano y que podamos lograr pactos y acuerdos que hoy son fundamentales, como por ejemplo para esta regeneración institucional que es tan necesaria para que los ciudadanos vuelvan a confiar. Entonces ese será el mejor modelo, ¿no?, el que acordemos, ¿no?, y el punto de encuentro donde nos encontremos una gran mayoría de diputados que podamos votar esa modificación del reglamento. Y a partir de ahí la fórmula que le sea más fácil al ciudadano, porque hay que acercarle la institución para que pueda participar en ella de la forma más fácil posible. Decíamos que la reforma es ambiciosa porque afecta incluso a los informes del Consejo de Estado, a los letrados de las Cortes, que hacen un papel fundamental, desconocido en ocasiones para el público generalista, pero con un papel crucial en la calidad normativa. Porque la base de todo tiene que ser la transparencia. Hoy no podemos avanzar hacia un modelo democrático que no sea más transparente y más participativo. Es lo que nos está demandando la sociedad. Y si nosotros queremos tener instituciones fuertes, que ya te he dicho que son la base de una democracia fuerte, ese es el camino que tenemos que emprender. Y yo creo que cuanto más transparentes, mayor confianza en el ciudadano. Carmen Navarro, ¿qué esperas para la siguiente legislatura? Y mencionabas esa necesidad de acercar las Cortes al ciudadano. Salimos de una legislatura convulsa. ¿Cómo espera que se acerque las Cortes al ciudadano e interaccionar con la opinión pública? ¿Y qué esperas de estos próximos 4 años? Esta también es una de las instituciones más desconocidas, ¿no?
casi todos los ciudadanos a pie de calle conocen a su alcalde, conocen a su concejal, conocen hasta a su presidente regional y muchas veces no conocen a su diputado nacional. Y yo creo que cuando depositan el voto deben de ser también conscientes de que van a tener un representante, que lo eligen por la circunscripción y que será el representante de toda España, pero que también esta institución es muy necesaria y también es muy necesaria darla a conocer a los más jóvenes. Hoy tenemos un déficit de voto por parte de los jóvenes que no acuden a las urnas precisamente porque desconfían de sus ciudadanos y, oye, la democracia necesita hacer una reflexión y un ejercicio de examen de conciencia importante de qué hacemos para acercarnos a los jóvenes y para que los jóvenes tomen conciencia de lo que es el poder legislativo y de lo que allí regula. Y también me parece fundamental, y no hemos hablado, de la función de control que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo. Es necesario que la próxima legislatura regulemos el debate del Estado de la Nación. Hemos visto cómo en los últimos años una de las carencias de Sánchez ha sido su comparecencia ante el poder legislativo, que además es donde reside la soberanía nacional. Y por lo tanto tendríamos que hacer un ejercicio importante por regular el debate del Estado de la Nación e incluso regular de forma e institucionalizar de alguna manera la relación entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, porque hasta ahora hemos visto, y lo lamento también, que no hemos tenido conocimiento de ninguna de las decisiones importantes que afectan al país en política exterior o en otro tipo de políticas que haya rendido cuentas o que haya establecido una comunicación fluida que el jefe de la oposición debe de conocer. Por lealtad institucional, por depuración de nuestra propia democracia y en virtud de los intereses generales. El Partido Popular llevó incluso al Congreso, registró una proposición de ley para la elección de la presidencia del CIS. Sí, esta ha sido también una de las manipulaciones que hemos denunciado en el Partido Popular. Ha utilizado el CIS para su cocina particular al propio dictado de los intereses partidistas de Pedro Sánchez. Yo creo que el mejor titular es el del presidente Feijóo cuando dice: estas son las encuestas de todos los españoles y yo quiero que sigan siendo las encuestas de todos los españoles. Por eso ha dicho que entre sus primeras medidas, los 100 primeros días, será cesar al director del CIS y, por supuesto, otra de las insignias del presidente Feijóo va a ser la objetividad con la que va a elegir a aquellos que tengan responsabilidades en su gobierno, ¿no? O sea, de manera que si Feijóo es presidente, podemos ver una normativa en la elección de este tipo de cargos como la presidencia del CIS. Sí, también lo ha hecho, como la presidencia de la Fiscalía General del Estado o la presidencia, la elección de los miembros del Consejo de Estado, para que sean juristas de rigor, con formación, con trayectoria acreditada, etcétera. El adelanto electoral no estaba en el calendario legislativo, han decaído numerosas normas. Como diputada, como miembro de la mesa también, ¿cuál es relevante para que se retomen en el próximo gobierno con celeridad? ¿Alguna que fuera relevante, que haya decaído y que haya que retomar rápidamente? Que la ley de la ELA, para poder adoptar una serie de medidas que afectan a un colectivo verdaderamente vulnerable y a todas sus familias, porque esta es una enfermedad de verdad que de las más dañinas que hoy existe y además con una carga que lleva en el entorno familiar brutal, y sobre todo porque, como le decía, hay que insistir, si se toma en consideración por mayoría de todos los grupos parlamentarios, incluso hasta por unanimidad, es urgente que éstas se tramiten cuanto antes y que no estén paralizadas por los intereses económicos de un gobierno de turno. Hay que atender a la voluntad del legislativo y paralizarlas de nuevo en la mesa es un grave error. Esta ha sido uno de los grandes ejemplos de una ley que se ha quedado en el cajón. Carmen Navarro, muchísimas gracias por atender a Demócrata. Gracias a vosotros.